Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la segunda parte del tercer episodio de Mega Ciudades del Mundo. En este caso, recorriendo, haciendo una tralla histórica de la historia de Londres. Llegamos, ya mejor dicho, atravesamos toda la parte que más abarca en la historia de dicha ciudad y de la humanidad en general, ¿no? Todo lo que es la edad de piedra, todo lo que es el paleolítico y también el neolítico, que bueno, transcurre más del 99% de la humanidad por allí. Y también hablamos de la división de la isla de Gran Bretaña, de lo que hoy es la isla de Gran Bretaña del resto de Europa. Y ahora lo que voy a hacer en esta segunda parte es hablar, salteándonos un poco lo que vendría siendo la edad de bronce y la edad de hierro, vamos a saltar directamente a el inicio de la historia oficial de Londres, que es la Londres romana, o mejor dicho, Londinium, como se conocía por aquel entonces. Pero primero sí que es verdad que vale la pena destacar, aunque sea muy por encima, de manera superficial, alguna data sobre estas dos etapas de la era de los metales, que son la edad de bronce y la edad de hierro. Hablando de Londres, hablando de Gran Bretaña, por ejemplo, dentro de Gran Bretaña la edad de bronce inicia alrededor del año 2200 antes de Cristo. En ese momento ya existían herreros que estaban trabajando el cobre. Eh, ¿Cómo se trabajaba el cobre? Bueno, existían vastas reservas de estaño en lo que hoy es la actual Cornualles. Eh, y este elemento se exportaba a gran parte de Europa desde la isla británica. Más adelante los herreros descubrieron que mediante la aleación del cobre y del estaño en determinadas proporciones se recibía un producto con mejores cualidades. Por ende el bronce fue reemplazando gradualmente a la piedra para la fabricación de herramientas y armas. Eh, Son hechos importantes dentro de la edad de bronce, no tan especializado en Londres, sino en toda la isla británica y en lo que fue la edad de bronce en general en Europa. Eh, Vamos a la edad de hierro, que comienza en el año 750 a.C. y finaliza más o menos, bastante exacto, ¿no?, en el año 43 después de Cristo, con la invasión de los romanos que quieren tomar y anexar parte de la isla británica. Y una vez que se comenzó a dominar el hierro, y se empezó a extender cada vez más y arrancaba oficialmente la edad de hierro profunda, se comenzaron a desarrollar mejores armas, eh, y diversos avances tecnológicos, resultado de la aplicación de esta materia prima, ¿no?, que permitía la confección, por ejemplo, de utensilios que permitirían ahorrar tiempo para fines específicos, como por ejemplo mejorar la productividad de diversas maneras en diversos rubros como el sector agricultura, gracias a la reciente existencia, para esa época, de arados con punta de hierro, por ejemplo, que permitían ahorrar tiempo, maximizar la productividad. Además, este fue un periodo de beligerancia que comenzó a alzarse como nunca se había visto hasta entonces en la historia de la humanidad. Los grupos tribales se comenzaron a organizar de maneras más complejas. Otra característica también de la Edad de Hierro fue la creación de castros, que consistían en pueblos fortificados cuyas casas estaban formadas por lo general de paja y barro. Luego, ya para el año 200 a.C. aproximadamente, algunos pertenecientes, algunas personas pertenecientes al grupo etnolingüístico de los celtas se establecieron en el sur de la isla británica, provenientes sobre todo, esta inmigración, esta corriente de refugiados, de lo que hoy sería Francia y también de lo que hoy sería Bélgica, si hablamos de territorio. Finalmente, antes de la invasión, el Imperio Romano ya estaba pensando en vincular, a la isla británica a su territorio, debido a las grandes reservas de minerales, que poseía dicha isla, y también al comercio floreciente que acontecía.
Dicho esto, comienzan los preparativos y en el año 43 después de Cristo se lanzan las tropas del emperador Claudio comandadas por Aulo Plaucio, entre otros cabecillas. Y una de las razones por las que quería conquistarse y anexarse parte de la isla británica o su totalidad, además de la vastedad en cuanto a recursos y minerales, es el hecho de que geológicamente estaba emplazada en un lugar muy adecuado para anclar barcos y un punto estratégico con salida al mar, para comerciar con el resto del mundo. Entonces se lo veía bastante valioso. No iba a ser fácil la conquista. Antes ya había fracasado en una expedición, en un intento de arrebato de anexarse la isla británica el emperador Calígula, pero ahora bajo el emperador Claudio lo iban a conseguir. Iba a ser la batalla bastante desigual, pero iban a haber muchas bajas de ambos lados, por supuesto muchísimas más bajas del lado de las tribus británicas. Lo cierto es que previo al momento de la invasión, que marca historia y cambia el transcurso de esta, la isla británica ya contaba con una organización que era bastante más avanzada que cualquier cosa prácticamente que se haya podido ver en la edad de bronce, de hierro y muchísimo más avanzada que cualquier cosa que se haya visto en la edad de piedra. De hecho, durante el reinado del emperador Augusto, ya se había preparado la invasión hacia los británicos al menos 3 veces, que bueno, al final no se llevaron a cabo por razones diversas, como por ejemplo revueltas dentro del mismo imperio que causaron, que fueron impedimento, que fueron un obstáculo para lanzar la invasión. Y en una ocasión, la segunda ocasión, donde durante el reinado de Augusto se intentó invadir, no se llegó directamente a la confrontación porque la élite de la isla británica quería llegar a negociar. Había familias poderosas, ya tenían un tipo de organización, estaban los Catubelani, estaban, perdón, los Catubelanos, estaban los Trinovantes, o sea que ya tenían su coyuntura política, tenían su forma, tenían su organización. Era un pueblo que debía ser conquistado, que iba a oponer, iba a ofrecer algún tipo de resistencia. Dicho esto, volvemos a estar in situ. La coyuntura es la siguiente. Año 43 después de Cristo. El emperador es Claudio. El comandante principal de las tropas es Aulo Plaucio. Y durante el transcurso de esta guerra discurren numerosas batallas, siendo una de las más importantes la mítica batalla de Midway. Luego de que la conquista esté consumada, y el avance de las tropas romanas sea inminente, tomaron el lugar, se asentaron y bueno, lo primero que hicieron fue la creación de una de las primeras cosas, o no sé si una de las primeras, pero una de las más relevantes, fue la construcción de infraestructura en la zona, como puentes, edificios. La zona ocupaba lo que algunos templos, baños, que para aquel entonces eran una novedad, pero no son nada parecido, bueno, al menos no son, son muy poco parecidos a los que conocemos hoy en día como baño. Eh, Algo a destacar es que la ciudad estaba emplazada en lo que hoy en día es la City de Londres, que sería el corazón del Gran Londres. La arteria principal, el distrito financiero, la zona más cara, la de los rascacielos. En esa zona, que hoy en día está delimitada la City de Londres y no el área metropolitana o el Gran Londres, aunque hay una conurbanización tan arraigada, o sea, está todo tan pegado, diciéndolo de manera un poco tosca, que prácticamente, aunque sea yo, sé que es simbólico, que la formalidad es que la City de Londres es ese corazón y que el resto es el Gran Londres.
pero muchos consideran, aunque no sea cierto en la formalidad, pero sí tácitamente, de manera simbólica, yo también lo considero así, que cuando hablamos de Londres, hablamos de toda esa conurbanización de 8 millones de habitantes. No así es el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, y si contamos la conurbanización puede llegar a 15 millones de habitantes. Pero hay unas diferencias bastante profundas entre unas zonas y las otras. Es muy marcada, o al menos demasiado, la diferencia entre la capital federal de Argentina y el resto, que sería el conurbano, el área metropolitana. Ambos combinados crean el AMBA, constituyen el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, en ese caso veo la división formal, y también me parece que cultural. Es una división bastante... Las diferencias son marcadas, no sé si radicales, pero hay ciertas diferencias, así como en casi todos los lugares del mundo. Pero creo que Londres es una de las excepciones, si hablamos, perdón por trabarme, de grandes megalópolis a nivel mundial. Londres comenzaba a desarrollarse, pero lamentablemente no duró más de una década la paz, y todavía en una coyuntura sociopolítica complicada, donde seguían moviendo fichas tanto las tribus británicas como el Imperio Romano. Todavía el asentamiento no estaba asegurado de parte de los romanos. No se rendían las tribus británicas. De hecho, la reina Boudica, estratega y líder del pueblo celta, en el año 60 después de Cristo lanza la rebelión, lidera y comanda la rebelión de Watling Street, que terminó en paliza de parte de los romanos, que resistieron y se quedaron con el asentamiento, se quedaron regenteando, administrando la ciudad de Londinium, que estaba en apogeo, estaba en auge, y lamentablemente, tristemente célebre también por el suicidio. Se sospecha que se envenena poco después de su fracaso, de su derrota, la reina Boudica, perdón, y hoy en día es un símbolo de honor. Se la recuerda a Walprócer en el Reino Unido como un icono de valentía y una figura patriótica. Aunque de todos modos seguramente la mayoría ni la registre. eh, Quedan un tiempo muy pasado, pero me imagino que los aficionados a la historia de su país, dentro del Reino Unido, tienen un recuerdo vívido. Digo, en la cúpula de Nicho he leído que los que estudian la historia de su país, también a nivel global, no solo los del Reino Unido, generalmente se tiene una buena visión de este personaje, como que fue una persona grande, que sobre todo también por el hecho de que la victoria de los romanos era casi segura, era casi imposible de evitar, pero de todas maneras ayudó a retrasar a las tropas romanas, que estaban mucho más avanzadas, y se especula que ese fue uno de los motivos por los que los romanos no llegaron a conquistar la parte centro y la parte norte, sobre todo, de la isla británica. Luego de la conquista romana, que se extendió durante más de 40 años, más o menos del año 43 después de Cristo hasta el año 84, que dejó un saldo de más de 200.000 muertes, vino un periodo de relativa paz, digamos, porque hablamos de unas épocas donde la beligerancia estaba al máximo, donde generalmente a veces se gozaban de periodos de tranquilidad, de serenidad, pero el conflicto estaba a la orden del día. Hoy no es muy distinto, pero bueno, en proporción a la cantidad de territorios que hay, digamos que los conflictos están específicamente en algunas regiones puntuales y no ahondan en todo el globo. Llegado el siglo II, Londres, que se levanta en auge, explota su puerto al máximo, se levantan puentes, templos,
alcanza unos 30.000 o 40.000 habitantes. Dentro de todo esto se convierte en la capital de la provincia romana de Bretaña. Con esto Londinium desplaza a Colchester, ciudad que hasta el momento ostentaba ese privilegio. Un dato más que podría agregar antes de finalizar con la Londres romana y hacer una síntesis general, personal, no objetiva, es el hecho de agregar, este sí es un hecho objetivo, que se construyó una muralla para defender la ciudad que hasta hoy en día delimita, en ese momento ya constituía más o menos una porción de territorio, y hoy en día está emplazada la ciudad de Londres, la City de Londres, dentro de esas fronteras. Después el resto son suburbios que pueden ser acomodados, no necesariamente tienen que ser de clase baja o media baja, pero el resto son suburbios en los alrededores, en el área metropolitana. Lo que hoy es la City de Londres, en la actualidad, dentro de la modernidad, dentro de hoy en día, se delimitó en gran parte por esas murallas que se crearon durante la época del Imperio Romano, en donde Londinium pertenecía a la provincia de Bretaña. Ahora sí, ya voy a hacer en este momento voy a empezar a hacer mi análisis subjetivo desde una perspectiva utilitaria, desde una perspectiva hedónica, de qué es lo que me parece, teniendo en cuenta a un conjunto de datos, lo que se sabe, al menos lo que yo he leído, qué es lo que me parece la Londres en el periodo romano, digamos, sobre el final de la Edad Antigua, hasta que colapsa el Imperio Romano y viene la Edad Media. Ah, lo último que me faltaba, ¿cómo termina la Londres del Imperio Romano? Bueno, el Imperio Romano colapsa y alrededor del año 400, a mediados del siglo V, la ciudad queda abandonada. Aunque ya desde décadas anteriores demostraba un declive profundo y considerable la ciudad de Londinium, así como casi todas las regiones del Imperio Romano, del vasto, o al menos de la vastedad de lo que llegó a ser el Imperio Romano en su apogeo, se fue desarmando, y con la caída del Imperio Romano se acaba la Edad Antigua, arranca la Edad Media, y el imperio más fuerte pasa a ser el Imperio Bizantino, o Imperio Romano de Oriente, como también se le dice. Ahora sí, ya analizando a la brevedad, desde una perspectiva utilitaria, lo que fue la Londres del Imperio Romano, creo que para el punto de vista de la longevidad, para, mejor dicho, esa variable, fue una mejoría clara y notoria respecto a la edad de hierro, de bronce, que también son parte de la edad antigua, y ni hablar respecto al neolítico, y ni hablar respecto a la época de cazadores recolectores. En cuanto a longevidad se mejoró, no de una manera tan radical, ni las tasas de mortalidad infantil, pero a lo mejor la edad punta a la que llega, el que supera, el que sobrevive hasta los 15 años, que elude la mortalidad infantil y la mortalidad juvenil, digamos, las perspectivas para ese eran bastante mejores, sobre todo si era de la clase de élite, de los patricios. Eran las perspectivas mejores en cuanto a longevidad para los romanos acomodados, y para el resto no creo que haya mucha diferencia de sus homólogos de la Edad de Piedra. En cuanto al intelecto, muchísimo mejor. Acá creo que es el área donde probablemente donde más se haya avanzado. En cuanto al altruismo, si bien parece que caímos porque había más poder, había más beligerancia, había tortura, esclavitud, guerra, sedición, humillación, oprobio, y podíamos infligir a través del poder, bueno, los más acomodados, no solo a través de la ira, sino a través de una estrategia, se podía infligir mucho sufrimiento a pueblos enteros. La cuestión es que en cuanto al altruismo, si bien puede haber una caída, sobre todo porque teníamos más poder, y bueno, eso eran tiempos de guerra, hoy en día siguen siendo, pero era moneda corriente en ese tiempo, no se discutían esta clase de cosas, supongo. Si el tema de ser altruista, eran otros tiempos, donde la violencia
hay que ser honestos, la violencia muchas veces, y sigue siendo un método para conseguir las cosas, ¿no? Desde una perspectiva maquiavélica, no importan los medios sino el fin, la violencia puede ser una herramienta que ayude a conseguir objetivos. Por supuesto que estaría buenísimo evitarla, sería lo mejor, pero no nos engañemos. El uso de la violencia es generalizado hoy en día, tanto a micro y macro escala en la actualidad, y lo fue durante gran parte de la historia de la humanidad como moneda corriente. El hecho de someter, el hecho de hacer cumplir leyes, el hecho de la represión, el hecho de invadir otra tierra, ya a nivel estatal, a nivel nacional, invadir otros países, siempre moneda corriente la violencia, a veces con fines justificados, entre comillas, a veces no. Lo ideal sería poder evitarla, pero con los medios que tenemos ahora es muy desagradable que esté tan arraigada en la humanidad, que genere tanto flagelo, tanto sufrimiento. Y creo que me opongo, siempre que se pueda buscar una vía diplomática y pacífica, me opongo, por supuesto. Supongo que habrá casos donde se justifique, casos donde es una alternativa a otra opción peor, pero es una desgracia tener que llegar a esa disyuntiva de elegir entre lo menos malo. Lo ideal sería evitar esa clase de situaciones. En mi opinión, es solo mi humilde opinión. Bueno, en cuanto a intelecto, muchísimo mejor. Cuna de un montón de avances en cuanto al arte, cuna de otro tipo de entretenimiento que, bueno, parecía bastante desagradable, muchos prisioneros de guerras que los hacían luchar en el Coliseo, unas carreras de caballos, bastante sangriento el gusto de muchos espectadores que se sentaban en el Coliseo romano y también en muchos de los anfiteatros que había en las principales ciudades del imperio a gozar de un espectáculo, ¿no? Una frase que se le atribuye a este célebre periodo de la historia, a esta época, es la de pan y circo, específicamente a Juvenal, un poeta que escribió estas prosas creo que alrededor del año 100 a.C. También se ve un desarrollo en la alta cocina, las élites disfrutaban de villas, eh, de mansiones, de mansiones solariegas que solamente podrían soñar el resto de seres humanos que hayan vivido hasta esa época. Hablo de las élites, ¿no? Podían comer de lo mejor, podían tener casas bastante decentes. Supongo que el nivel de vida habrá sido muy, muy, muy inferior o al menos bastante una diferencia palpable en cuanto a inferioridad, en cuanto a las personas que viven en la actualidad en el primer mundo y que son medianamente felices con sus vidas, que se sienten a gusto, pero en líneas generales hubo desarrollo en cuanto a milicias y ejército. El Imperio Romano era imbatible, sobre todo en su apogeo. La administración, que se crea el Senado, que es algo que la historia moderna hoy en día, en la actualidad, se hereda y se sigue aplicando de una manera más refinada, que es un aporte enorme, creo que no sé si al nivel de la democracia directa de parte de la Grecia clásica, que hoy en día la democracia no es la misma, la que se aplica. Eh, la democracia directa a lo mejor se aplicará en algunos pueblos, en algunos lugares remotos, en algunos lugares donde hay menor cantidad de habitantes, eh, pocos cientos me imagino, pero muy muy bien en cuanto a lo intelectual. Ya se escribía, si bien la imprenta de la mano de Gutenberg no había llegado, en esa época faltaba mucho, faltaba más o menos la época del Renacimiento, pero ya se escribía en bloques de arcilla, bastante avanzado Roma en ese sentido, le pega un repaso total a muchas civilizaciones contemporáneas, a su época y también a todo lo que es la edad de piedra, de bronce. Está a otro nivel Roma, fue la creación del Coliseo, la arquitectura. Está bien que mucho se hacía en base a la fuerza laboral que proveían los esclavos, que era prácticamente el sostén del Imperio Romano. La complejidad de esta sociedad es extremadamente superior a Neolítico, Paleolítico, y a todas las épocas que mencionaba anteriormente, al menos desde mi punto de vista. Como dije, esto es subjetivo. Eh, la, la felicidad probablemente fue un poco mejor, pero realmente no creo que haya diferencias radicales. Para las élites sí. En el Paleolítico no había una élite que vivía mejor que el resto, o al menos no como se conoce
de esta división de clases que ya estaba mucho más marcada en una sociedad compleja como la del Imperio Romano. Pero también, así como iba a decir hecha la ley, hecha la trampa, pero no aplica ese dicho, a esto no vale la pena extrapolarlo, no hay ningún paralelismo ahí porque no tendría sentido. Lo que quería decir es que la vida, la vida en Roma fue mejor para las elites y para el resto podía empeorar. Ya con la aplicación de las tecnologías y el poder concentrado en las manos de unos pocos seres humanos, ya se podían cometer todo tipo de tropelías, como por ejemplo el hecho de la esclavitud totalmente generalizada, vista como algo normal. Ojo que los esclavos podían convertirse en libertos. O sea, para la época, para la época era una civilización súper avanzada, estaban en el futuro prácticamente, viviéndolo en el presente. Nadie se preguntaba, me imagino, che, qué atrasados que estamos, somos muy conservadores, cómo vamos a tener esclavos, loco, seamos más liberales, que esto genera sufrimiento a los seres sintientes. No, 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 no. Era el modelo económico. Uno entiende que son otras épocas, pero bueno, en líneas generales la vida también seguía siendo bastante desastrosa, como lo es en la actualidad en el tercer mundo. Yo creo que el único grupo en la historia de la humanidad que empieza a tener una vida decente dentro de la sociedad moderna, desde la década del 50, desde 1950, el primer mundo. A medida que los países van pasando al primer mundo, creo que ese grupo es el que la clase media en adelante del primer mundo creo que son los más afortunados de todos. La mejor línea espacio-tiempo para vivir en la historia de la humanidad, me parece a mí. Si hablamos de longevidad, de felicidad, que es lo más importante, me parece bienestar percibido. Y también si hablamos de intelecto, por supuesto. Eh, a ver, de alfabetización, de esta clase de cosas. La salud fue mejor en el Imperio Romano, pero de todas maneras muy mala. En líneas generales ese es mi análisis del Imperio Romano, de a Londres del Imperio Romano. También hablé un poco del Imperio Romano en general. Es verdad que uno generaliza, pero ya empieza la historia de Londres en serio. Y puedo ser más específico, ni siquiera hablar de Gran Bretaña, hablar de Londres, porque Londres ya, en ese momento Londinium ya empieza a tener una historia personal, su propia esencia, sus propias disputas, sus propios gobernantes, su propia moneda más adelante. Londres empieza a tener una esencia propia y empieza a derrochar personalidad y a hacer historia. Bueno, más o menos esto fue Londres en cuanto a la edad de bronce, en cuanto a la edad de hierro y en cuanto al Londres romano. En la próxima etapa, en el próximo video, creo que no voy a hablar más de la historia de Londres. Obviamente lo voy a terminar, no lo voy a dejar a medias a esto. Voy a hablar de los famosos de Londres y las empresas importantes. Va a ser un video capaz que más compacto y más cortito. O a lo mejor dura algo similar a este o inclusive más. La verdad que no lo sé. La lógica sería que dure menos. Pero va a ser un video donde voy a hablar de personas muy reconocidas. Ya sea músicos, ya sea genios de la literatura. Escritores. Bueno, escritores no son sinónimos, pero bueno, también puedo ofrecer más rubros, también deportistas, inventores, científicos, dentro de las ciencias duras, biólogos, matemáticos, físicos, empresarios también, muchas personalidades ilustres de Londres, también puede entrar asesinos como Jack el Destripador, y por ahí algunas anécdotas y algunas empresas importantes de Londres, porque estamos hablando de un foco, puede ser la capital mundial en cuanto a las finanzas, la capital financiera mundial. eh, la capital mundial financiera. Ahí está, ahí me salió, vamos. Puede ser tranquilamente y también dominan un montón de rubros. Una ciudad de clase mundial que sí, habría un debate entre cuál sería la capital del mundo. Yo creo que una de las principales candidatas sería Londres sin dudas, hablando de manera objetiva. Creo que también estaría en juego Nueva York. París podría estar un pasito más atrás, pero también en la misma liga. Tokio muchos nombrarían, me imagino.
Y habrá nuevas ciudades emergentes que se tratan de ganar el puesto, pero yo creo que sobre todo estaría entre Londres y Nueva York. Para mí, Londres es la ciudad más importante del mundo, pero ya esto es lo que digo yo. Eso ya no es tan objetivo, me parece. Eh, Ni siquiera cuando digo objetivo, a lo mejor es objetivo. Es lo que pienso yo. Todo está sesgado en cierto punto, ¿no? Pero bueno, este es el video hasta acá. El siguiente video va a ser sobre lo que ya mencioné. Y el siguiente sí que voy a retomar la historia de Londres. Y voy a terminar todo lo que me queda de historia en un solo video. Sobre todo historia moderna, no me interesa ahondar tanto en las guerras mundiales, en la Belle Époque, todo lo que vendría siendo la época contemporánea, la revolución industrial, porque son temas ya más trillados, que son interesantes también, pero que la verdad que a mí no me apetece mucho, sinceramente, desarrollar mucho sobre eso. Supongo que lo haré bastante a la brevedad. Lo que sí voy a desarrollar un poco más, que me queda, es el periodo anglosajón. Que es el que sigue, el periodo romano de Londres. Después, la conquista de los normandos y lo que vendría siendo, bueno, también el periodo anglosajón entra en la Edad Media de Londres. Y después los periodos intermedios entre la época contemporánea y la Edad Media, digamos. Pero después todo lo que vendría siendo la modernidad, los últimos 300 años, no creo que vaya a ahondar mucho. Pero bueno, todo eso lo voy a tocar no en el siguiente video, sino probablemente en el siguiente. Y después ya voy a tener el análisis de la Londres moderna, tradicional, digamos, como el que hice de Melbourne, el que hice de Sydney. Creo que va a ser la única excepción en toda la serie, perdón, de megaciudades del mundo, donde me voy a explayar hablando de la historia y haciendo varios capítulos, porque la verdad que Londres me interesaba hacer esto, lo hice por placer. Y me llamaba la atención, tiene una historia súper interesante. No digo que otras ciudades del top no tengan una ciudad tan interesante o más interesante que Londres, pero Londres realmente tenía ganas de hacerlo. Y en el resto supongo que haré el análisis tradicional, en el resto de ciudades de esta serie que se llama Mega Ciudades del Mundo, donde voy mencionando las mejores y después cada vez va empeorando más el nivel de vida en cada ciudad. Pero nada, acá lo dejo. Ya dije más o menos cuál va a ser el contenido de los próximos videos. Espero que les haya gustado de corazón. Muchas gracias por ver este video de media hora, si es que llegaron hasta acá. Espero que no lo hayan visto por compromiso, que les haya gustado de verdad. Si es por compromiso, realmente no lo vean. No vean ninguno de los videos. Hagan algo mejor con su tiempo. Realmente no lo digo con acritud, de verdad. Lo digo porque puede funcionar. A mí me gusta hacer esta clase de videos, pero por supuesto que puede ser una temática de nicho que a la mayoría no le guste, y hay que entenderlo y aceptar las críticas, creo. Y nada, y al que le esté gustando el contenido y el material, también fenomenal. Te agradezco muchísimo y gracias por acompañarme en este canal, por ver este video. Te invito a poner lo que quieras en la caja de comentarios y voy a seguir subiendo contenido de forma activa. Así que nada, este fue el video de hoy y espero que les haya gustado mucho de corazón. Y nada, un abrazo grande. Chao.